En el presente video compartiré con ustedes la gráfica de una función polinomial. En primera instancia, para graficar una función polinomial, encontraremos los ceros del polinomio, que en este caso, pues tengo una función, ¿verdad?, de grado 4, un polinomio de grado 4. Entonces, primero vamos a calcular los ceros. ¿Por qué los ceros? Porque los ceros me proporcionan a mí los interceptos en X de dicha gráfica. Entonces, para calcular los ceros, recordemos, vamos a igualar el polinomio, que en este caso mi polinomio es la función la vamos a igualar a 0, porque precisamente eso es lo que hacen los ceros. Son los valores de X que transforman la función o el polinomio en 0. Entonces nos queda 0 igual a menos 2x a la 4 menos x al cubo más 3x al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, para encontrar aquellos valores de x que transforman esta función en 0, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es factorizar este polinomio. Bueno, entonces para factorizarlo, en primera instancia notamos que se puede factorizar por factor común. Notemos que los tres términos tienen en común la variable x, pero la variable x elevada a ¿qué exponente? Siempre en factor común vamos a seleccionar la variable que se repite con el menor exponente. Y tiene mucha lógica, porque si yo tengo un x a la 4, es como que yo tenga x al cuadrado por x al cuadrado, ¿verdad? Si yo tengo x al cubo, es como que yo tenga x al cuadrado por x a la 1. Y aquí pues tengo x al cuadrado. Entonces notamos que en efecto el factor común, la variable que se repite, es la de menor exponente, ¿verdad? Bueno, entonces dicho esto, decimos que nuestro factor común sería x al cuadrado. Ahora, un detalle. Vamos a tomar como factor común no x al cuadrado así positivo, sino que vamos a tomar menos x al cuadrado. ¿Por qué razón menos x al cuadrado? Porque a la hora ya de seguir factorizando, dentro del otro factor que vamos a construir acá, si aquí tomamos como menos x al cuadrado, adentro de este factor, el primer término nos quedaría positivo. Por eso vamos a tomar como factor común el menos x al cuadrado, para que a la hora de factorizar lo que está acá, ¿verdad?, en esta expresión del paréntesis, el primer término me quede positivo. Y así se nos haga mucho más fácil poder factorizar por los métodos que ya conocemos. Entonces vamos a tratar siempre de, si este término es negativo, tratar de sacar factor común una expresión negativa también, para que esta parte de aquí me quede positiva. Positiva, lógicamente, la primera, ¿verdad? Más importante la primera. Muy bien, entonces dicho esto, entonces nos va a quedar adentro del paréntesis, vamos a dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Y nos queda menos 2, este primero, entre el factor común. Recuerde que este es mi factor común monomio. Menos 2x a la 4 entre menos x al cuadrado. Menos entre menos da más y aquí nos queda 2x al cuadrado, ¿cierto? Porque se restan los exponentes, se restan. Y nos queda 2x al cuadrado, que es lo que yo voy a escribir acá. Y lo mismo hago con el siguiente, este entre siempre el factor común. Nos queda menos x al cubo entre menos x al cuadrado. Menos entre menos da más, entonces nos queda solo x. Más x, y luego el último. Tenemos 3x al cuadrado, ¿verdad? Este, ahora, de nuevo, siempre entre el factor común. Nos queda menos 3 y aquí cancelamos. Listo. Entonces, ese menos 3 lo copio aquí en el paréntesis. Listo. Ahora voy a borrar acá. Y ya teniendo la factorización, vamos a verificar si podemos seguir factorizando. Entonces, notamos aquí que
la expresión del paréntesis se puede seguir factorizando. Ahora, como este numerito de acá, el coeficiente cuadrático es distinto de 1, entonces vamos a aplicar, cuando es distinto de 1, aplicamos un método que se llama tanteo complejo o se le llama tijeras o aspas, ¿verdad? Entonces aplicamos tanteo complejo para la expresión de acá. ¿Cómo se aplica tanteo complejo? Recordemos, se aplica cuando este numerito de acá es distinto de 1. Entonces, vamos a encontrar los factores de este término, que serían 2x y x, ¿verdad? Y los factores de menos 3, que podrían ser 3, ¿verdad? Y menos 1, ¿verdad? 3 por menos 1, menos 3. Y ahora procedemos por tanteo complejo, se multiplican así de manera cruzada. Por eso las tijeras, ¿verdad? 2x por menos 1 nos queda menos 2x. Y ahora x por 3, 3x. Y ahora esas dos aspas se suman. Se suman y nos queda x. Si en la sumita nos queda el término de en medio del trinomio, quiere decir entonces que ya tenemos los factores. Los factores siempre los vamos a leer en línea. Este sería uno y este sería otro, ¿sí? Entonces nos queda factorizado de la siguiente manera. 0 igual, ¿verdad?, a menos x al cuadrado. Este lo bajo siempre. Y ahora factorizado, la otra parte queda estos aquí. 2x más 3 y x menos 1, ¿cierto? Y ahora ya para calcular los ceros, pensemos, para que este producto me dé 0, para que estos 3 me den 0, me transformen en 0 aquí, que necesito que cada uno se transforme en 0, ¿verdad? Estamos. Entonces decimos, menos x al cuadrado debe hacerse 0, o 2x más 3 debe hacerse 0, o x menos 1 debe hacerse 0. Entonces nos queda aquí hay un menos 1, ¿verdad? Entonces nos queda x al cuadrado igual a 0, ese menos 1 divide en el otro lado, ¿verdad? Y ahora nos queda x al cuadrado igual a 0, entre menos 1 es 0, ¿verdad? Y ahora, para que me quede solo x, aplicamos raíz, más menos, ¿verdad? Cancelo y queda x igual, la raíz cuadrada de 0 es 0. 0 positivo, 0 negativo sigue siendo 0. Entonces ya tenemos el primer 0, que es 0. Aquí sacamos el otro, nos queda 2x igual a ese 3 al otro lado sería negativo. Y el 2 multiplica, divide. El otro 0 sería menos 3 medios. Y el tercero sería x igual a 1. Tenemos 3 ceros. Y por lo tanto, si tenemos 3 ceros, son 3 interceptos en x. Entonces aquí aprovechamos la coyuntura y con los ceros, siguiente paso, identificamos los interceptos en x, que serían, el primero es en 0, y como es intercepto en x, acuérdense que la y del intercepto en x siempre es 0, ¿no? El otro sería este. Y el otro sería este. Y siempre la y es 0. Ya tenemos nuestros interceptos en x. Ahora, siguiente paso. Después de los interceptos en x, que los calculamos con los ceros, procedemos ahora al intercepto en y. ¿Cómo calculamos el intercepto en y? Es aquel punto donde la x es 0. Donde la x vale 0. Entonces vamos a transformar la x de la función por 0. Podemos trabajar con esta expresión, con la original, o podemos trabajar con la versión factorizada, que es esta, con cualquiera de las dos. Vamos a trabajar con la original, que aquí ya se sabe que si x vale 0, la reemplazo por 0, la lleva a valer 0. Pero si quieren lo vamos a escribir. Les queda y igual menos 2 por 0 a la 4. ¿Qué más? Menos 0 a la 3. Menos 0 a la 3. Y luego más 3 por 0 al cuadrado. Para plantearlo. Y aquí 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0, aquí es 0 también. Y todo esto es 0. Entonces tenemos que y es 0. Y así tenemos nuestro intercepto en y.
que pues también uno lo conecta con este puntito, ¿verdad? Que este puntito 0, 0 es un doble intercepto, es en X y es en Y. Muy bien, entonces ya tenemos los interceptos en X, ya tenemos los interceptos en Y. Ahora vamos a proceder, ¿verdad? A hacer nuestra tabla, ¿verdad? Para identificar la variación de los signos. Entonces, vamos a hacer nuestra tabla. Siguiente paso. La tabla de variación de signos. Entonces, para la tabla, lógicamente necesitamos nuestros ceros. Vamos a hacer una recta que va a simular el eje X. Y ahí vamos a graficar nuestros ceros, que serían 0, menos 3 medios y 1, pero de menor a mayor. Entonces empiezo con menos 3 medios, luego 0 y luego 1. Entonces sería menos 3 medios, luego le sigue el 0 y luego le sigue el 1. Y ahora encima de estos valores vamos a hacer nuestra tablita. Ahora nuestra tabla, como la vamos a hacer una tabla cortita, la vamos a hacer así, y aquí me divide, aquí queda menos infinito y aquí más infinito, ¿verdad? Y luego vamos a hacerla con una sola fila. Y ahora pues, como lo que andamos buscando es el signo de f de x, vamos a escribir f de x aquí. Pero no vamos a escribir la versión original, sino que la factorizada, que sería menos x al cuadrado, ¿verdad? 2x más 3 y x menos 1. Quedaría f de x menos x al cuadrado, 2x más 3 y x menos 1. Listo. Y vamos a empezar ya con los valores de prueba. Entonces, vamos a dar valores de prueba en cada intervalo. Aquí le podemos dar. Aquí esto es menos 1.5. Entonces le podemos dar menos 2 acá. Aquí le podemos dar menos 1 como valor de prueba. Aquí le podemos dar 0.5. Y aquí le podemos dar 2, ¿verdad? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esos valores de prueba en la función para verificar cuál es el signo asociado en cada uno de estos intervalos, el signo de la función, ¿sí? Entonces vamos a empezar con menos 2. Menos 2 lo reemplazo aquí. Acordémonos, aquí de cajón. Lo podemos reemplazar o lo podemos hacer de manera directa. ¿Por qué? Porque toda expresión al cuadrado, esto siempre va a ser positivo, ¿verdad? ¿Cierto? Y un positivo multiplicado por este menos de afuera me va a quedar negativo. Entonces podemos asumir de un solo que ese primer factor asociado a cualquier x en cualquiera de estos intervalos, este siempre me va a dar negativo, ¿sí? Y lo voy a escribir en todos los intervalos. Y ahora lo vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? En el segundo factor. Menos 2 lo reemplazo aquí. 2 por menos 2, menos 4 más 3 sería menos 1, que es negativo. Y luego el menos 2 en el tercer factor. Menos 2, menos 1, menos 3 es negativo. Y hago lo mismo en este siguiente, ¿verdad? Solo que ahora sería con un valor en este intervalo, que sería menos 1, digamos. Entonces sería 2 por menos 1, menos 2. 3 menos 2 es 1. Positivo, ¿verdad? Y aquí, menos 1 acá, menos 1, menos 2 es negativo. Y luego aquí en punto 5, 2 por punto 5 es 1 más 3, 4, positivo. Y luego punto 5, acá en el último, punto 5 menos 1, negativo. Y luego el 2, 2 por 2, 4 más 3, 7, positivo. Y el 2 en el último, 2 menos 1, 1 positivo. Y ahora multiplicamos los signos. Aquí sería negativo. Multiplicamos esos signos, ¿verdad? Multiplicamos. Sería positivo. El producto de signos, aquí sería positivo y aquí negativo. Entonces, por cuestión de tiempo, ¿qué quiere decir? Que en esta parte va encima del eje. Entonces va a ir así la gráfica. Aquí encima del eje va a ir así. Y esta que va abajo, y como es en la parte izquierda, va a ir de esta manera. Y esta es negativa, ¿verdad? Entonces esta iría de la siguiente manera.